Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí de nuevo en el Hotel Nopal, así que el primer agradecimiento para este ejemplo de esa renovación hotelera que se produjo en los 5 años y 3 meses de gobierno socialista, y por lo tanto hoy estamos aquí para hacer lo que no ha hecho el gobierno, fruto de su forma de actuar, del oscurantismo, de la falta de transparencia. Lo lógico sería que un nuevo gobierno diera cuentas después de sus primeros 100 días al frente de la administración local, pero evidentemente no han convocado ni siquiera medios de comunicación porque poco tienen que decir o poca capacidad para enfrentarse a los medios de comunicación, por sobre todo una preferencia, el uso de la demagogia y del populismo, que es a lo que se dedica este gobierno municipal, este tripartito, este gobierno antinatura compuesto por el Partido Popular Coalición Canaria y aquella izquierda Asamblea Ciudadana Portuense que le ha entregado el poder de esta ciudad a las fuerzas más de derecha representativas de este municipio. Esa demagogia y ese populismo es claro, y hoy denunciamos incluso en su uso de las redes institucionales del ayuntamiento. No hay historia en Puerto de la Cruz, no hay historia reciente en el que haya un uso tan torticero de las redes institucionales, con tanta demagogia, con tanto populismo, con tanta también falsedad, haciendo uso incluso, como ha ocurrido en estos días, de datos estadísticos y hablar del trabajo de la Policía Nacional, poner en juego o jugar con la seguridad de este municipio. Parece que todo vale para este gobierno, que todo vale para encontrar o para seguir buscando una razón que convenza a la ciudadanía del Puerto de la Cruz, que dio esa, no mayoría absoluta, pero sí mayoría en las urnas, a la fuerza que representamos hoy aquí, yo y todos mis compañeros y compañeras. 10 concejales que, como saben, somos el único grupo en la oposición, pero que somos el grupo mayoritario, el grupo más representativo. Más de 6.000 portuenses decidieron darnos su confianza y, sin embargo, estas tres fuerzas no solamente nos dan la espalda, sino incluso hoy denunciamos una falta de respeto institucional constante en actos públicos, en actos organizados por el ayuntamiento, e incluso esa falta de comunicación que no solamente es en actos representativos como corporación, sino que llega incluso ese oscurantismo a formar parte del poco acceso o el nulo acceso a expedientes, que es además un derecho para poder fiscalizar. Y esto, por lo tanto, en esa demagogia, en esa trascendencia de estos 100 días que no tiene absolutamente ningún titular que dar, hoy también queremos poner en relieve la falta de trabajo con el caso de Punta Brava y con la playa Jardín Cerrada. Entre otras cosas porque usaron de forma rastrera intentar culpabilizarme del cierre de una playa, cuando lo que estaban haciendo era ocultar la verdadera responsabilidad en la administración local, que es el Cabildo de Tenerife a través de su Consejo Insular de Agua, que es quien tiene la responsabilidad completa y absoluta de la mayor infraestructura de saneamiento y de depuración de aguas de esta ciudad, que además es comarcal. Vimos a un alcalde de Los Realejos y de La Orotava absolutamente mudo. Ni les va ni les interesa, mientras Puerto de la Cruz siga soportando sus aguas fecales y intentando de sostener esta posible depuración. Un ciclo integral del agua que nunca se ha cumplido por falta también de esos gobiernos de Coalición Canaria y del Partido Popular en los más de 25 años al frente de la administración insular. Y digo que solo ellos, porque quien les habla siendo alcalde consiguió que en apenas 4 años Pedro Martín, siendo presidente del Cabildo, tuvo un compromiso tan grande como que ya hay proyectos para esa ampliación de la estación depuradora y dejó más de 20 millones de euros para que esto fuera una realidad. Sin embargo, acudimos a ese triste episodio del cierre de la playa Jardín porque durante este año y esos meses Coalición Canaria y el Partido Popular no hicieron absolutamente nada, como no hicieron con el tramo más importante del emisario de Punta Brava, que si se podía haber declarado de emergencia, se podía haber actuado en pleno verano. Sin embargo, pese a las exigencias
teníamos una administración insular que estaba más pendiente probablemente de que en Puerto de la Cruz se hiciera una moción de censura, de firmar esa moción de censura entre Coalición Canaria y el Partido Popular, que resolver los grandes problemas que tiene Puerto de la Cruz y especialmente un barrio como el de Punta Brava. Fruto de toda esta situación, hoy también anunciamos que vamos a solicitar un pleno extraordinario para debatir sobre la situación del cierre de la playa y el barrio de Punta Brava. Entre otras cosas porque no solamente no se nos ha dado acceso después de cierta responsabilidad que aludía a la presidenta del Cabildo sobre mi persona, sino porque realmente se nos ha negado acceso a los expedientes, se nos ha dejado de convocar a las reuniones, no se nos da información sobre la mesa de seguimiento que pusimos en marcha entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento. Por lo tanto, no solo hablamos de opacidad, hablamos incluso de no dejarnos hacer la labor de fiscalización estando en la oposición. Y esto no solamente lo queremos denunciar, así que vamos a presentar este pleno extraordinario para obligar al gobierno municipal, a este gobierno antinatura, a que dé cuenta de los resultados de estos meses de trabajo. Porque incluso se es tan demagógico para hablar de competencias del Estado cuando todo el mundo sabe que la autorización de costas pendientes está y es competencia de la comunidad autónoma. Una mentira más, una falsedad más en su forma de actuar, que es como va a gobernar Coalición Canaria, el Partido Popular y Asamblea Ciudadana Portuense, con mentiras. Y hay unas mentiras que hoy queremos poner de manifiesto que no son las que nosotros podamos presumir o decir, son auténticas realidades, y por eso ahora queríamos hablar de la herencia positiva, una herencia positiva que es palpable en la cifra, en el número de visitantes que tiene Puerto de la Cruz, 5 años y 3 meses al frente del ayuntamiento, superando el peor momento de la historia democrática de esta ciudad, con un cero turístico, con una pandemia que frenaba al mundo. Y nosotros hicimos de Puerto de la Cruz una ciudad de nuevo atractiva para la inversión, atractiva para la turoperación, para colocarnos y situarnos en cifras que están mucho más allá de las cifras de las últimas décadas, pero no solamente en una ocupación, hablando de la cifra para contentarnos sabiendo que venían más turistas al Puerto de la Cruz, sino hablando de la calidad de los turistas que venían, de la ampliación de los mercados, de una realidad como tenemos a nuestras espaldas, algo que decían que era imposible, y estamos apenas unos meses de ver esa apertura del Hotel Tagoro, como ha sucedido con otras grandes infraestructuras como es el Hotel San Telmo y ese SACMAR que ya está abierto, pero además no fue la única. Conseguimos realmente hacer de Puerto de la Cruz una ciudad y cuantificamos que habían más de 50 millones de euros de inversión, y por lo tanto nunca entendimos aquella razón esgrimida sin razón y sin sentido de que el Puerto de la Cruz necesitaba urgentemente un cambio de gobierno, porque esto solo atendía a un interés del poder, por el poder, de las fuerzas que estaban en la oposición, y de una venganza absoluta, incluso me atrevería a decir personal más que política, de el ex compañero de gobierno David Hernández, portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense. Y en este legado, que es importante porque, como digo, es palpable y notable en la ciudad, lo es incluso en el nuevo presupuesto municipal. Imagínense si utilizan la demagogia para cargar contra este gobierno, que hablan de derroche. De nuevo ponen de manifiesto hablar de derroche socialista cuando nosotros hablábamos de inversión cultural. Pero es tan falso el dato que les pudimos demostrar, y está ahí, hecho por un habilitado nacional, en el plan de tesorería, que le hemos dejado en el ayuntamiento más de 26 millones de euros de remanente de tesorería. 26 millones de euros en las arcas municipales, de remanente, que es decir, de dinero que sobra y que hemos ahorrado a pesar de lo que hemos conseguido con esta ciudad. Y tanto es así, aunque luego hablaremos de un apartado específico del propio presupuesto municipal, que este año, en el 2025, todos los portuenses tenemos 400.000 euros para invertir, para gastar, 400.000 euros que son los intereses que los bancos nos van a dar por dejar dinero en las cajas de ahorro de este municipio. Por lo tanto, se acabó la demagogia, el populismo, las mentiras, las falsedades de un gobierno que simplemente intenta explicar lo inexplicable, que fue esa moción de censura el 16 de agosto. Pero tenemos que acostumbrarnos, tristemente, compañeros y compañeras, porque no solo es el gobierno de la mentira y de la falsedad, sino también es el gobierno de la incoherencia, el gobierno de las contradicciones. ¿Y por qué es el gobierno de la incoherencia y de las contradicciones? Con acciones que son banales,
pero que vamos a poner de manifiesto, porque ellos en su pacto de gobierno hablaban incluso de suspender certámenes de Miss y de belleza como si fueran un pecado. Y de repente los vemos poniendo banda, poniendo corona, aplaudiendo esas galas infantiles en los barrios, asistiendo a las mismas o reuniéndose con delegados de certámenes de Misses. Algo que es un simple ejemplo de la capacidad que han tenido para decir unas cosas, para acordar unas cosas y luego para hacer otras. Pero mucho más importante que esto, que es un mero detalle, es la incoherencia que tienen y las contradicciones que tienen en el gobierno cuando hablan de oportunidades. Y estas son claras, y hoy en esta rueda de prensa también queremos denunciar. Mire, se es tan incoherente en un partido que dice ser de izquierda, que intenta engañar a la población con un mural dedicado a Palestina para que pareciera que no ha perdido sus valores y sus creencias, que hemos perdido la subvención de memoria histórica. Eso es hacer política de izquierda, eso es hacer política progresista. Y cuando este gobierno en esa convocatoria que salió en el mes de junio presentó una propuesta, lo que menos esperaba es que aquella fuerza, lo poco que le quedaba, el poco aire de progreso que le quedaba después de haber presentado una moción de censura, al menos se preocupara del legado de los proyectos de memoria histórica. Pero sin embargo, nos lo han denegado por falta de atender ese requerimiento por parte del Cabildo. Una incoherencia más cuando se habla de que el Cabildo va a apoyarnos si el gobierno municipal no se presenta a las subvenciones. Pero si esta es importante para el Partido Socialista, es mucho más importante haber perdido la subvención para el saneamiento del municipio. El Cabildo de Tenerife sacó unas subvenciones que podían albergar hasta 200.000 euros de inversión para municipios que comprendían entre 20.000 y 50.000 habitantes, es decir, para una ciudad como la del Puerto de la Cruz. ¿Y saben ustedes cuál es la única ciudad que no se presentó a estas subvenciones? Con el problema que tenemos en la red de saneamiento, con la necesidad de los miles y miles de euros que tenemos que seguir invirtiendo en la red de nuestro municipio, pues ha sido Puerto de la Cruz. El concejal que habla, cuando habla de urbanismo, de ciudad y sostenible, se olvidó del medio ambiente, se olvidó del saneamiento, que es quizá lo más importante para este mandato, para seguir resolviendo. Pues señores y señoras, hemos perdido 200.000 euros, que eso es mucho dinero para hablar de proyectos que tienen que ver con la red de saneamiento municipal. Esto es una incoherencia, una contradicción más de este gobierno, pero lo es mucho más si hablamos del presupuesto. Y lo es porque recordarán ustedes, probablemente la gente que nos pueda ver, escuchar o leer después de esta rueda de prensa en estos días, que nos dieron mucha caña cuando hablábamos de presupuesto B, quizás porque el Partido Popular estaba acostumbrado a hablar de sobres B y de presupuestos B en su lugar de trabajo, pero nosotros hicimos el uso de un presupuesto B por la falta que tenía de capacidad de invertir el presupuesto municipal, y eso es una herencia negativa de Coalición Canaria y del Partido Popular, que durante muchos años no hizo el trabajo de fiscalizar las cuentas municipales para que pudiéramos dedicar dinero a esas necesarias inversiones para la ciudad. Pero aún así lo hicimos, y no solamente lo hicimos, sino que utilizamos ese presupuesto B poniéndole millones y millones de euros para invertir a quien es responsable de las obras públicas, que es también David Hernández, el concejal de urbanismo, y que no ha tenido la capacidad de gestionar ni el 40% de cada uno de los ejercicios de su presupuesto. Pero sin embargo, hemos visto a este gobierno anunciar que van a hacer uso del presupuesto B. Ahora parece que es legal, ahora parece que es normal, pero es peor todavía lo que les voy a contar. Y es que no solamente es hacer uso de lo que hacíamos nosotros en el gobierno, sino que ellos van a hacer uso ahora con unas reglas fiscales ya no suspendidas, en vigor. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular en el 2018. Y cuando entramos a gobernar, el uso del remanente, hacer uso del remanente con las reglas fiscales en vigor, nos hizo generar casi 3,5 millones de euros indisponibles de ese presupuesto. Por lo tanto, el gobierno no solamente está aprobando o quiere aprobar definitivamente en estos días un presupuesto que incluya la posibilidad de un presupuesto B, que por cierto tampoco han presentado, otro ejemplo más de oscurantismo y de las formas de actuar de este gobierno, sino que la oposición nos reúne unas horas antes, se convoca de forma extraordinaria y urgente la comisión y se prepara un pleno a las 8:30 de la mañana de un viernes con apenas entre los trabajos y los compromisos personales 2 o 3 horas para estudiar ese presupuesto. Eso no es
bueno para la democracia de esta ciudad. Y ese uso del presupuesto B no lo conocemos. Entendemos que va a tener más facilidad de la que tuvimos nosotros cuando lo intentábamos negociar con la Asamblea Ciudadana Portuense, que lo que hizo fue realmente atracar el presupuesto municipal y tenernos durante muchísimos meses negociando un presupuesto a la vez que ellos estaban negociando la moción de censura con el Partido Popular y con las derechas portuenses. Pero nosotros, como digo, en este presupuesto tenemos que denunciar no solamente ese uso del presupuesto B y poner de manifiesto esa demagogia, populismo, sino tenemos que denunciar lo que probablemente haremos con una enmienda a la totalidad, y es el desajuste del presupuesto. Este presupuesto nace con una dificultad, me atrevería a decir incluso con una falta de compromiso legal ante lo que el gobierno conoce, o al menos debiera de conocer el nuevo alcalde de esta ciudad, porque forman parte del Consejo Insular de Alcaldes, donde se le comunicó que la tasa de basura dejaría de tener esa prórroga que aprobó Pedro Martín, donde directamente el Cabildo se hacía cargo de los 15 millones de euros de lo que es obligado cumplimiento de normativa europea, cobrar esa tasa de depuración en la gestión de los residuos del municipio. Y tiene un cuadro que no hace falta estudiar mucho, ni leer mucho, que es muy simple, que dice Puerto de la Cruz, y tiene una cifra que dice 1.800.000 euros. Y ellos apenas han presupuestado 1.200.000. Por lo tanto, ya es un presupuesto que nace con un incumplimiento, como digo, legal, de obligado cumplimiento, como es conocer que hay que pagar un impuesto y no contemplarlo en las cifras del presupuesto municipal. Pero no vamos a contentarnos con esa enmienda, porque también queremos poner hoy de manifiesto y compartir con ustedes, y permítanme para hacerlo brevemente, de forma un poco quizás más rápida, de todas esas deficiencias, de déficits que tiene el presupuesto, porque mermar las arcas municipales en distintos planes es mermar la política municipal. Y es también fruto de esa incoherencia. Hablar, por ejemplo, o defender el comercio local. El Partido Popular ha traído propuestas hasta para suspender la ocupación de la vía pública, y tienen la memoria de este presupuesto que no solamente no la va a suspender, sino que va a fiscalizarla porque quiere cobrar más por la ocupación de la vía pública. Pero es más importante, o igual de importante, que esa contradicción, una vez más, lo tiene con el Plan Municipal de Comercio Local, para la promoción del comercio local. Han dejado al nuevo concejal de Coalición Canaria, que parece que vino a pasear con una carpeta debajo del brazo, con 19.000 euros. ¿Pero qué promoción del comercio local va a ser con 19.000 euros? Con una cantidad que se ajusta a un pequeño contrato menor, por mucho presupuesto B que luego quieran modificar, en un momento tan interesante para la ciudad como son estas fechas navideñas, como puede ser el principio de año, como puede ser campañas como el Día de los Enamorados, como pronto tendría lo que pueden ser las fiestas patronales y todo lo que se supone que además ha suspendido, como el Puerto Street Market, o como incluso hemos conocido que al menos va a mantener el ando en Navidad. Pero como digo, cifra totalmente insuficiente. Iré un poco rápido, pero queremos denunciar y compartir menos dinero para la reparación de los colegios. Oye, se habla de, para nosotros es importante la educación, y resulta que de una partida que tenía inicialmente nuestro presupuesto en el 2024 de 30.000 euros, ellos van a 15.000, con lo cual, perdón, de 50.000 a 15.000, por lo tanto hay 30.000 euros, 35.000 euros menos para los colegios, para la conservación y mantenimiento de los colegios, que es la competencia municipal, por lo tanto, y cumpliendo también otras normativas de sus propios compañeros, aquellos que cuando vienen se sacan fotos en el salón de pleno, pero luego las cuentas municipales no reflejan su compromiso con la educación. Este gobierno, en esas deficiencias de cifras, hay menos dinero para el servicio, por ejemplo, de salvamento y socorrismo, 110.000 euros. Ya no conocemos, cuando se habla de la liquidación de Pamarsa, con estas cifras, ¿qué van a hacer? También han borrado del presupuesto la liquidación del servicio de Aqualia, algo para nosotros fundamental. También han reducido el plan municipal de juventud, han borrado completamente del presupuesto la partida de la biblioteca municipal. Pero miren, de todas esas partidas que son
muchísimas diferencias las que hay en todas las áreas de gestión, las más importantes y quizás las que ponen de manifiesto el mayor ridículo que alguien puede hacer en política, y son las partidas de Asamblea Ciudadana Portuense. El área de urbanismo tiene 200.000 euros menos. Ha incrementado una partida para intentar engañar a la población, pero la realidad es que tiene 200.000 euros porque ha desaparecido, por ejemplo, el encargo a medio propio de Gestur, que era la herramienta fundamental cuando hablamos del plan de modernización que está a punto de llegar. Sin embargo, lo han borrado de su presupuesto. Pero son peor o más alarmante todavía los déficits que tiene Alberto Sebastián Cabo Padrón, el concejal de Empleo, que levantó la mano y va a volverla a levantar con 268.000 euros menos para los planes de empleo. Por mucha ilusión que les pueda hacer, que el presupuesto B pueda contemplar, nosotros pusimos más de 1 millón de euros en estas partidas. Inicialmente estos 268.000 euros más, pero es que luego hicimos una modificación de crédito con 700.000 euros más. Y eso desmonta por completo toda esa demagogia y populismo que ha tenido Asamblea Ciudadana Portuense para afrontar este nuevo gobierno al lado de las derechas, porque lo que es evidente es que ACP tiene 500.000 euros menos en este presupuesto. A ver cómo se lo explican a sus votantes, a sus militantes, que tienen todos mis respetos, porque entiendo que no solamente se les ha engañado, sino que tienen verdaderamente que sentirse defraudados con quienes los representan en el ayuntamiento, porque estos son cifras y son realidades, pero también menos dinero para el parking, para las ejecuciones subsidiarias, para muchos planes municipales, para incluso, que tampoco aparece en el presupuesto, problemas tan importantes como es el parking de la Plaza Europa, que nosotros por responsabilidad tuvimos que cerrarlo, que ya hay anuncios de subvenciones, pero deben ser tan irreal o que solamente falsos titulares que no son capaces de ponerlos en el proyecto. Si realmente hubiera un compromiso del gobierno y hay una subvención anunciada, este presupuesto debería contemplar un ingreso de 3 millones y un gasto de 3 millones para el parking de la Plaza Europa, y señores, no lo hay, está a cero, como no hay absolutamente ni un euro para resolver el problema de Playa Jardín y de Punta Brava. Estos desajustes, estas formas de actuar, estas incoherencias del gobierno municipal son de resaltar, pero son a resaltar por diferentes circunstancias, especialmente porque vamos a afrontar una ciudad probablemente mucho menos viva de la que dejamos cuando nos echaron del gobierno. Y nosotros hoy también queremos volver a aclarar que vamos a hacer oposición, vamos a fiscalizar, a denunciar como hacemos hoy, a pedir todos los plenos extraordinarios que sean necesarios ante el silencio, el oscurantismo de estas fuerzas antinaturas que conforman el gobierno. Pero también vamos a hacer oposición constructiva. Nosotros no vamos a guardar las ideas en los cajones, ya lo hemos hecho en apenas 3 plenos. Hemos presentado propuestas para colocar una desaladora en el complejo turístico Costa Martianes y nos han dicho que no. Hemos presentado una propuesta para montar un PFAE de atención sociosanitaria después de haberle dejado como legado positivo el nuevo servicio de atención sociosanitaria para los mayores de nuestra ciudad. Y nos han dicho que no. Vamos a seguir presentando propuestas. Tenemos para este pleno propuestas en relación a la vivienda, porque oye, qué bonito, se nada fuera del agua, qué bien sonaba esa oposición que hablaba de las políticas tan necesarias. Pero qué silencio tienen ahora tantas necesidades que tiene el Puerto de la Cruz, como puede ser la vivienda. Y termino denunciando otra manipulación del gobierno municipal. Han hablado con estos presupuestos de ser un gobierno social. Por lo tanto, la primera incoherencia, nos acusaban de que utilizábamos las ayudas a familias para hacer política, llegaron incluso a denunciar esto en el Pleno, a denunciar que nosotros, faltándole el respeto evidentemente a todos los profesionales que hay detrás de una ayuda de emergencia, que en primer lugar son los propios trabajadores municipales del ayuntamiento, y no solamente eso, sino que ahora utilizan esa partida económica para decir que hay un presupuesto más social porque le destinan 5.000 euros más. 5.000 euros más no es ni la cuarta parte ni la 10ª parte de lo que este alcalde se quiere gastar en publicidad y propaganda. Eso es lo importante para este gobierno, pasar de 40.000, que nos gastábamos en todo el año, a 100.000. Es decir, que el alcalde necesita, en vez de poner 60.000 euros más
que podrían perfectamente ser dinero para las ayudas en familia, la ha puesto en publicidad y propaganda. Igual necesita que conozcamos quién es el alcalde, porque como no fue ni candidato a la alcaldía del Partido Popular, a lo mejor es que todos los ciudadanos y las ciudadanas del Puerto de la Cruz tenemos que invertir en su red, pero eso podría hacerlo quizás con el sueldo de alcalde y no hacer uso de las redes institucionales para que fuese una red personal, y mucho menos que se invierta ese dinero en publicidad y propaganda cuando hay otras necesidades en el presupuesto municipal. Y esta es la realidad, y les vamos a pedir, como grupo mayoritario, grupo en la oposición, el Partido Socialista Obrero Español está muy presente en el Puerto de la Cruz. Nosotros no vamos a abandonar a la gente, vamos a seguir acudiendo a todos lados, vamos a estar cerca de las personas que más lo necesitan, vamos a estar muy presentes en la política municipal, porque tenemos que seguir demostrando y siguiendo haciendo uso de lo que fue nuestro programa electoral, que aunque unos hayan decidido que ya no estamos al frente del gobierno municipal, a nosotros nadie va a pararnos ni las energías ni las ganas. Energías y ganas porque colocamos a Puerto de la Cruz en un lugar donde no había estado hace muchísimas décadas. Dejamos que de Puerto de la Cruz se dejara de escuchar, oír hablar en pretérito del pasado, con la melancolía y la tristeza que ahora vemos y sufrimos de nuevo cuando vemos que suspenden la festividad de San Andrés o un carnaval de verano, porque se tienen que comer ese populismo cuando acusaban de la falta o del exceso de dinamización de esta ciudad. Pero detrás de todo esto, de esta forma de ver a Puerto de la Cruz, hay muchísima gente que no le va a perdonar que los deje en la estacada, que los abandone. Y por lo tanto vamos a mandar un mensaje de optimismo, pero también de fortaleza. Y también, ¿por qué no?, de pedirte colaboración, de que si nos estás escuchando, si nos estás viendo, de sumarte a este proyecto no termina, continúa y continúa con más ganas de nunca para recuperar esa capacidad o esa decisión que tomó la ciudadanía de Puerto de la Cruz en el 2023 y en el 2019 y en el 2015, porque quien les habla y con todo su equipo al frente, gobierno, lista y ejecutiva, no ha perdido ni una sola elecciones y tampoco vamos a perder las siguientes porque tenemos fuerza para rato. Con respecto a ACP, creo que lo he explicado, refuerzo esa falta de coherencia que han tenido los argumentos durante los últimos meses. Yo he explicado que su portavoz se estaba inventando un relato, estaba buscando argumentos para hacer lo que quería, que era gobernar con el Partido Popular y Coalición Canaria. Fue muy duro llegar a un acuerdo y fue muy duro aprobar presupuestos de 2024 y ha sido duro porque no vamos a escondernos, incluso las convivencias por sus faltas a veces de seguridad o incluso de gestión en la política municipal, pero sobre todo por la falta de colaboración que probablemente sufrirán ahora quienes están en el gobierno, porque hay muchos proyectos y nosotros como concejales y responsables de muchas de las áreas municipales hemos visto también mermadas nuestras capacidades de gestión, porque hay una dependencia, por ejemplo, de la oficina técnica del ámbito municipal que solo ha querido tener para él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a los votantes de ACP hay que decirles que no se desanimen, pero no que voten a ACP, sino que encuentren en el Partido Socialista la oportunidad de sumarse a este proyecto, porque han sido engañados. Votaron, pero probablemente a David Hernández y a Susan, que fue la concejala que se fue, que luego entrara Alberto Sebastián, para darle la posibilidad de gobernar con una fuerza de izquierda. Yo creo que no hay ningún votante de ACP que haya votado a la Asamblea Ciudadana Portuense pensando en que había una posibilidad de entregarle el poder a las derechas portuenses. Vamos, yo creo que no hay, por lo tanto no solo mis respetos, mi empatía, incluso aquellos que viven la política con cierta pasión, animarles a que se sumen a este proyecto que no les va a defraudar nunca. Me acusaron también en aquel momento ellos mismos, ACP, de que estábamos negociando con Coalición Canaria y fíjense qué lejos estaba. Nosotros no tuvimos nunca ninguna reunión, pero hemos conocido por el Partido Popular que gobernando con nosotros desde hace muchísimos meses antes ya tenían reuniones esas fuerzas políticas. Por lo tanto, yo creo que han perdido la confianza y espero que la pierdan para poder ostentar lo que nos da la seguridad de volver al gobierno municipal, que ya es una mayoría absoluta, porque cada vez vamos a tener menos aliados, porque se han aliado todos en contra del Partido Socialista Obrero Español.
Y con Punta Brava y el pleno extraordinario, bueno, nosotros primero decir que la propia propuesta va a decir que se celebre por la tarde, ¿no? Porque nuestra idea es que sea un pleno colaborativo, que se deje participar a la propia plataforma para que pueda exponer. No se trata de un pleno para culpabilizar a nadie, pero sí para dejar los puntos sobre las IE, para dejar las cosas claras, para que toda la ciudadanía que pueda escuchar, pueda acudir o pueda ver ese pleno, entienda que si hay un déficit en la infraestructura insular y que por supuesto hay déficits en la infraestructura municipal, pero que no son de Marco Antonio González Mesa, ni de este gobierno, que no ha creado ninguna de la estación de bombeo y que lo único que ha hecho es colocar, entre otras inversiones, sistemas de telemetría para poder contradecir o poder contrarrestar datos con la administración insular referente a la calidad de nuestras aguas y para tener también una imagen fija o foto fija de una realidad. Sobre todo para obligarles a poder tener acceso a esos expedientes. Mira, nosotros, y personalmente se me acusó de haber permitido una obra hidráulica e industrial cuando se construyó el emisario, que ni siquiera sabe el gobierno, porque no me ha dado acceso a esos expedientes, si se construyó en el 2000, en el 2002 o tuvo una revisión en el 2009. Por lo tanto, yo no estaba ni en política, no es mi responsabilidad. Sin embargo, cuando se puso esa válvula, todo el mundo sabe que no se pudo actuar en el emisario porque había un agua que se desconocía el lugar de donde procedía. Se cerró la válvula, pero nadie ha dado explicaciones de dónde es ese agua. Absolutamente nadie. Y probablemente nadie quiere darlas. Y no quiere darlas quien tiene la responsabilidad, en este caso, de esa infraestructura insular, que es el Cabildo de Tenerife. Yo no le pido a Rosa Dávila que resuelva las colas en 90 días, que no lo hizo. Ni que abra la playa, por supuesto, en Playa Jardín, que tampoco lo hizo en 90 días. Porque ella sí tiene una responsabilidad como presidenta. Y el vicepresidente, por ser vicepresidente y exalcalde de esta ciudad, que podían haber escuchado a un alcalde, pero que prefirieron armarse con tambores y voces en contra para justificar una moción de censura, que realmente reconocer que teníamos un problema en Playa Jardín y en Punta Brava, precisamente por las infraestructuras que son competencia del Cabildo de Tenerife, nunca del Ayuntamiento, y por supuesto también queremos dejar muy claro en ese pleno que tampoco tienen la culpa los vecinos y vecinas de Punta Brava, que esa ha sido otra acusación de la presidenta insular y donde aquí ha habido un alcalde presidente de esta corporación mudo, que no fue capaz de defender a los vecinos y vecinas de Punta Brava. Bueno, pues porque evidentemente en política hay políticos valientes y políticos menos valientes. Y hay gente que solo quiere estar en la foto para cortar cinta, para que le siga una cámara, para aplaudir, para sonreír, para abrazarse, y no quiere estar en los momentos más complicados. Sería muy difícil que alguien como Rosa Dávila o López se enfrentaran, como yo hice, a corazón abierto en una plaza en su momento, gobernando, para que los vecinos y las vecinas nos partieran la cara a todos los políticos sin complejos y sin ningún miedo, porque sabía lo que había hecho y lo que estaba intentando hacer, y también sabía lo que no habían hecho otros, pero aquí había una preferencia de intentar culpabilizar a mi persona, en este caso al ayuntamiento, que en resolver las cosas, y por lo tanto ni apareció en aquel momento, ni apareció nunca. Imagínense, y podemos denunciar hoy también aquí, las formas de actuar de López Afonso, que estuvo durante 2 meses quedando conmigo para anunciar esa inversión dentro del plan de infraestructuras turísticas del Cabildo para Puerto de la Cruz, que fue a Consejo de Gobierno en el mes de marzo. No pudo venir en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, porque estaba muy ocupado, pero vino un sábado por la mañana para presentar esas cifras con su hermano. Algo que también pone de manifiesto que la gente al final siga con esa desafección a la política, porque parece que esto no ha sido una moción de censura, sino que ha sido un relevo generacional, como si los puestos de alcalde fueran una cuestión de herencia, ¿no? Algo un poco medieval para un momento tan importante para la democracia de este país, ¿no? Pues miren, no tenemos información porque hicimos un ruego este mismo pleno ordinario de noviembre sobre ese encargo a medio propio. Llegaron 4 horas antes también, que es lo habitual ahora en el gobierno municipal, que te digan que van a presentar por urgencia un encargo a medio propio, a ser medio propio, a una empresa pública de Las Palmas de Gran Canaria, Sagulpa, que es una empresa que gestiona los aparcamientos. Nosotros habíamos tomado una decisión con ACP en el gobierno, que era que los aparcamientos públicos los gestionara el propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento no debe tener la capacidad de tener ingresos propios de aproximadamente unos 800.000 euros anuales
por unos gastos que apenas superaban los 200.000, por tener que hacer una inversión. Y habían esos anuncios por parte del gobierno y del Cabildo de la posibilidad de presentarlo. Sin embargo, el Partido Popular en la oposición le afeaba a David Hernández, esto hablamos del mandato pasado, que ese presupuesto lo guardó en los cajones desde el 2020 y desde 2021. Y como cuando uno delega las competencias no tiene acceso a todos los expedientes y confía en los concejales, lo peor o lo más denunciable es que ese mismo informe y expediente ya decía que el parking debía cerrarse. O sea que si entre el 2020 y 2021 hubiese ocurrido algo en el parking, la responsabilidad era de David Hernández. Como es responsable de que ese aparcamiento, con los millones de euros que ha tenido y que ha solicitado fruto del remanente de tesorería de cada uno de los ejercicios para haber afrontado la obra del parque. Pero ha decidido no hacerlo, ha decidido guardarlo en los cajones. Y fuimos nosotros, con la responsabilidad y la seriedad de gobernar, quienes cerramos el parking por salvaguardar la seguridad de las personas que utilizaban este aparcamiento, con todo el daño político que eso tenía. Porque no hay que tener miedo para perder votos, hay que ser valiente para gobernar. Y eso es lo que no ha hecho ACP. Y ahora conocemos anuncios. Lo dije antes en el presupuesto, 0 euros en el presupuesto municipal. Por lo tanto, anuncios del gobierno, anuncios de encargos a medio propio. Hicimos el ruego, no tenemos información. Sabemos que esto es una intencionalidad para que ese contrato salga deprisa. Pero también no vamos a contemplar que esto roce la posible ilegalidad de una obra tan importante para Puerto de la Cruz. Así que estaremos atentos, vamos a fiscalizar ese encargo a medio propio. Hemos compartido con la empresa pública, con los dirigentes de Las Palmas de Gran Canaria, que sabemos que esto es una expansión y un interés. Y lo que denunciamos, y esperamos que no sea así, sea que esto es la puerta para que después de la obra, finalmente el parking sea gestionado por una empresa pública de un ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para mostrar una vez más la incapacidad que tiene Coalición Canaria, el Partido Popular y ahora ACP durante tantas décadas en este puerto para no asumir la gestión directa de unos servicios que generan unos ingresos que son más que notables e importantes para esta ciudad. Bueno, son 100 días continuistas en el que han podido inaugurar, acudir, asistir a un legado socialista en cuanto a gestión, inauguraciones o actividades que tiene la propia ciudad, ¿no? Vemos continuamente anuncios de obras, como puede ser ahora mismo la del Polvorín, que es fruto de un trabajo durante muchísimos años, porque precisamente Coalición Canaria tenía el plan de infraestructuras culturales abandonados y hoy en día es una realidad, como es una realidad también el Centro Insular de Deportes Acuáticos. Pero es que hemos perdido no solo 100 días, hemos perdido 5 años, y estos 100 días porque el concejal de deporte, Alberto Sebastián, al que le llevo diciendo que hay que firmar la encomienda de gestión con el Cabildo de Tenerife y poner sobre la mesa que ya que la obra estaba empezada y ahora mismo terminada, no sabemos qué capacidad va a tener el Centro Insular de Deportes Acuáticos para que nuestros clubes o los portuenses podamos acudir a esa piscina, a ese Centro Insular de Deportes Acuáticos. Y no lo conocemos porque el Partido Popular, siendo yo alcalde, me dijo que había encargado de nuevo un estudio económico, probablemente porque a lo mejor quiere cambiar el rumbo que llevábamos para que no sea una empresa pública que gestione este centro insular. Y lo que espero es que ACP levante la mano para decir que está en contra, aunque viendo la deriva de su gobierno y de este gobierno probablemente no lo hará. 100 días de opacidad, de propaganda, 100 días donde se está cuidando los sitios, y mira que hemos sido respetuosos incluso con Coalición Canaria y del Partido Popular, porque todas las enmiendas las hemos presentado a las áreas que gestiona ACP porque queríamos darle estos días, pero sin embargo no hemos sido anunciados a tristes noticias. Por ejemplo, la pérdida de la posibilidad, tuvimos en este caso la concejala Flora pues casi 1 año y medio trabajando en el nuevo pliego de jardines para resolver los jardines del Puerto de la Cruz, y han tirado por la borda un trabajo de 1 año y medio, un pliego, y ponen en el presupuesto apenas 400.000 euros, que va a ser más un ajuste de precio que la oportunidad de invertir en la mejora de los jardines, que es algo que no solamente necesita el Puerto de la Cruz, que aplauden nuestros turistas y que valoran quienes nos visitan, sino que también es una de las grandes reclamaciones que tiene la ciudadanía del Puerto de la Cruz y de nuestros barrios. Sin embargo, pues Coalición Canaria ha renunciado absolutamente a ello, ¿no? Así podríamos enumerar quizás otras 100 cosas, pero como probablemente esto no cambie, si les parece,
nos convocamos para la próxima rueda de prensa y no sé si hablar de los 200, de los 300 o de los 500 días, porque de aquí a 2 años y unos meses que llegan las próximas elecciones, me temo que esto no va a cambiar.